Así es la vida de caprichosa. Y a mi izquierda tengo a José Elena, el presidente de Cámara Inmobiliaria de aquí Rosario. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la convocatoria. La idea es, aclarar un poco esta media sanción que tiene la nueva ley de alquileres y queríamos charlar. Usted me decía que recién que se están debatiendo en este momento. En este momento. Y bueno, se van a corregir 5 puntos. Sí. 3 años de alquiler, que antes eran 2. Alquiler según la inflación y la evolución salarial. Una amplia gama de adquirir garantías. Después también un blanquear, que el propietario blanquee el alquiler, sí. el cobro de alquiler, que entre como una ganancia, Sí. Y que las comisiones estén a cargo del inquilino del propietario, que hoy están a cargo del inquilino. Exacto. Vamos a desmenuzar todo esto, porque yo escuchaba algunas campanas que decía que esto no suma, sino que resta. Quiero la opinión de ustedes. A priori sí, como bien decías recién, está en este momento debatiéndose. De hecho, mientras estemos hablando probablemente tengamos alguna novedad. Nosotros desde la Cámara y desde el conjunto del sector inmobiliario no vemos con buenos ojos la mayoría de estos puntos. Si lo hacemos en el orden que vos lo anunciaste, podríamos decir que lo del tema de la actualización mediante un índice que contemple la inflación y la variación salarial, lo vemos como una salida coyuntural, una salida en el que por lógica, o mejor, por ilógica situación de ahora, los salarios no están adecuados a la inflación. Eso es un problema del Estado y de la economía, no es un problema ni de los particulares, entiéndase particular al inquilino y al propietario. Y en este caso, hoy por hoy es el propietario, es el inquilino el más castigado, y con esta situación el propietario va a acompañar un poco, que ya de hecho hoy en la relación se hace. Nosotros aquí en Rosario estamos actualizando los alquileres con un 25 o un 30%, cuando sabemos que las dos puntas, el Estado reconoce una inflación de arriba del 40%. Sí. De hecho, este mes se habla de un 7%. Exacto. Y sabemos también que la paritaria están rondando los 20%. Es decir, entonces lo que se está haciendo es un intermedio, por así decir, porque acá esto es una pelea de pobres contra pobres. Se están asfixiando mutuamente. Exactamente. Sí. Esto es una idea, un parche, llamémoslo así, porque si no debería haber una diferencia entre el índice que marca la evolución de los precios y la realidad, pero acá lamentablemente la estamos teniendo. Después el otro punto de ampliar... La cual tampoco plantean mejoría, entonces... No. Acá lo que se está haciendo es repartiendo la pérdida con este punto. Respecto del tema de los 3 años, no lo vemos mal. Hoy un contrato de 2 años en una vivienda estable es poco tiempo, es una realidad. Es cierto. Y un inquilino que hoy está viviendo y al año ya empieza el segundo año, ya tiene que pensar en búsqueda. Renuevan o no. Y es todo un engorro, es todo el tema del movimiento familiar, la escuela, los chicos, es todo un tema que ojalá se pudiera solucionar de esta forma. No lo vemos para ambas partes, me parece, ¿no? Porque el propietario también tiene que estar buscando otro inquilino, y si el que vos tenés es realmente cumplidor y prolijo en cuanto al cuidado de tu propiedad. De hecho, es decir, todo propietario que pone una propiedad en alquiler lo pone para que esté siempre ocupada. Exacto. Es decir, nadie va a querer que cada 2 años se esté desocupando. Si uno tiene un buen inquilino, qué mejor que continúe. Sí. Después, en cuanto al tercer punto, era el tema de las garantías. La variedad que hay para tener garantías. Eso, desde mi ignorancia jurídica o mi desde conocimiento, diría que es una aberración, porque es como querer imponer para un acuerdo entre partes, entre privados, es querer poner un determinado asunto respecto de los límites. Es como si el Estado ahora quisiera a los bancos decirle cuál es el mayor requisito que puede pedir para un recibo, para un préstamo personal, para un prendario, para lo que fuera. Es decir, eso queda supeditado. Aparte que nosotros pidamos garantías, eso tiene que ver con, lamentablemente,
con dos cuestiones. Una, con el mal funcionamiento de la justicia, básicamente, porque si uno pudiera no tener morosidad o tener una morosidad y de una fácil resolución, uno minimizaría todo eso, pero hoy lamentablemente tiene que pedirlo. El otro punto es el tema del blanqueo ante la AFIP. Eso, a ver, creo que es una redundancia. Yo entiendo que todos mis clientes tienen que tener todo regularizado. Sí, es decir, claro, tiene que ser así. Sino que se encargue la AFIP o los organismos que corresponden para que todos tengan. Es decir, creo que hoy se hace a través de depósito. Las inmobiliarias tienen que depositar para que entre en el circuito de blanco, digamos. Claro. Es decir, eso sería control. Si vamos al ejercer todo lo que corresponde, cada pago mayor a 1.000 pesos debe estar bancarizado, con lo cual toda nuestra economía debería estar bancarizada. Pero bueno, empezamos por el principio. Es decir, los costos bancarios deberían ser mucho más bajos, la parte impositiva mucho más baja, pero bueno, eso ya estaríamos pidiendo demasiado. Hoy por hoy digo que entiendo que en el caso nuestro, las inmobiliarias, todos tenemos que tener los honorarios declarados y pagar impuestos, y de hecho si yo doy un recibo por honorarios, el dueño tiene que tenerlo declarado. Exactamente. Así que debería ser así. Debería ser así. Y el último punto es que la comisión que se cobra, que se propone en el momento del contrato, la pague el propietario en vez del inquilino. Sí. En eso yo... ¿No sería más salomónico de repartirla, como repartimos la inflación, digamos? Aparte, creo que tiene que ver un poco con el criterio. Y esto va más allá de lo que nos puede representar a nosotros más o menos un porcentaje en cuanto al ingreso. El hecho de excluir al inquilino de pagar honorarios y asumirlo el 100% el propietario, nos transforma de hoy, que somos corredores inmobiliarios y lo que estamos haciendo es intermediar entre las partes y cobrar al momento de la concreción del negocio, nos estamos convirtiendo en mandatarios. Vamos a pasar a ser mandatarios del propietario, con lo cual cambia más, sacando la discusión económica, el monto, cambia la figura. Hubo un caso muy concreto el año pasado en Ciudad de Buenos Aires que se aplicó un modelo muy parecido a esto, que pasaron dos cosas y ninguna buena. Por un lado, en los primeros 60 días subieron un 32% los alquileres, es decir, porque lo que son los honorarios, el dueño lo traslada al primer mes de alquiler o a la sumatoria. Sí, porque yo me pongo de los dos lados para poder entender. ¿Sí? El que pone una propiedad que no valen bastante hoy y quiere lucrar con eso, porque si no, como están las tasas, las vende, lo pone en dólares, lo ponen en una LEVAC o lo que sea, y tiene una renta mucho mayor. Así es. Y me pongo del otro lado, del lado del inquilino, y sí, se hace difícil conseguir 2 meses de alquiler para poner todo junto, aunque muchas inmobiliarias a veces te lo dejan, esos gastos te lo van poniendo, prorrateándolo en 6 meses, en un año, a veces uno termina pagando ese costo inicial, ¿no? Es que justamente el mercado y la situación del mercado hace que se flexibilicen las condiciones. Lo hablamos con el tema de las garantías. Hoy es común que se reciban garantías de recibo de sueldo. Es decir, no hay una ley que me la tiene que indicar a eso. Con el tema de los gastos pasa lo mismo. Pero como vos decías inicialmente, Edith, si fuera que se debe compartir, bueno, es una cuestión, es una forma, no así que se está cargando. Aparte vos diste con un tema que también nosotros lo tomamos como central. Acá se está castigando al dueño de la casa que tiene su vivienda, que ha gastado y que ha invertido en su ciudad, en su país, que genera trabajo, que nos contrata a las inmobiliarias, que contrata a un pintor, a un plomero, el que construyó. A ese, ya de por sí hoy, la renta que saca es ínfima en relación al capital. Al capital, como está toda la parte financiera, ¿no es cierto? Paga impuestos.
por la renta, pague impuesto por el capital, y encima ahora le estamos diciendo que tiene que hacerse cargo de la contratación de un profesional. Entonces va a pasar dos cosas, o tres, las tres terribles. Una, que termina vendiendo la propiedad y hace otra cosa, y ahí se genera lo que decíamos antes, que el problema se hace mayor, en este caso para el inquilino, para quien necesita, se agudiza. Por otro lado, hace que se tome mucha informalidad, porque entonces en vez de contratar a una inmobiliaria va a contratar lo hace directamente o con un contador amigo, con un abogado que lo haga. Es decir, son todas cuestiones que están de alguna forma castigando al que hace, al que invierte y al que quiere hacer las cosas bien. Por eso entendemos, y para cerrar esto, que siempre que el Estado terminó desfavoreciendo a quien quiso proteger. Las inmobiliarias están siendo muy cuestionadas por los altos cánones que ponen en el momento. Ese monto es el correcto, se podría tocar el índice. ¿Cómo ven ustedes el juego que tienen ustedes como mediador? Mirá, justamente nosotros, como te explicaba antes, nosotros cobramos nuestros honorarios cuando se celebra el contrato, cuando se firma el contrato o la compraventa o el contrato de locación. Es decir, con lo cual siempre tratamos de ubicar la mejor posición entre las partes, porque si yo pongo un precio que no va a ser contratado o nadie lo va a querer pagar, yo no gano nada. Trabajo, claro. Deberíamos conocer el público en general cuántas veces nosotros, las inmobiliarias, defendemos posiciones, defendemos situaciones, le hacemos entender a algunos propietarios. Es como la vida misma, hay gente buena, no hay gente mala, sí, exactamente. Que no entiende. Entonces le decimos, mirá que si esta propiedad la tenés 3 meses, pedís 10.000 y la tenés 3 meses de su juego, perdés plata, ponele en 8.000, le alquilamos el mes que viene y le hacemos un cálculo. O cuántas veces zanjamos diferencias. Es decir, es un trabajo integral. Somos profesionales, estamos a ley, tenemos un colegio que se creó hace 6 años, cobramos lo que corresponde, tenemos un tribunal de ética, nos capacitamos. Por eso este menosprecio con la profesión de ustedes también, claro. Porque no solamente acá el juego del propietario y el inquilino, que la semana pasada trajimos a un referente de los inquilinos, y bueno, la queja era que había muchos inmuebles vacíos y por qué no ponerlos en alquiler. Y bueno, porque tampoco te pueden obligar a vos a que pongas un bien en alquiler cuando no tenés ganas de no querés, o que tenés otros afectos. Hay muchos factores que juegan en el momento de estamos en un estado de derecho, aparte cada uno dispone de sus bienes. Y está la inmobiliaria en el medio, donde está siendo golpeada una fuente de trabajo, porque si lo ponemos como que hay mucha gente trabajando alrededor de ustedes, no solamente es una persona, sino que hay un montón de asesores que están funcionando, estaríamos dejando una fuente de trabajo también tambaleando, ¿no es cierto? Claro. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires, cuando se decretó esta ley, que fue para mediados, fin del año pasado, como te decía, primero subieron las propiedades, el alquiler de las propiedades un 30 y pico % en los primeros 2 meses, y después se dieron de baja 400 y pico de matrículas, con lo cual eso te habla a las claras de que mermó considerablemente la actividad, o que muchos pasaron a trabajar en forma informal, que es igual o peor que cierren una inmobiliaria. Algo que sería positivo, que ustedes ven que acá no está y faltaría sumarle del lado de las inmobiliarias. Nosotros lo que creemos es que el mercado tiene que estar de alguna forma regulado, pero no con este tipo de medidas. Como te decía, de los 2 primeros puntos los vemos viables, posibles, viables, de alguna forma se pueden llegar a debatir, pero nosotros lo que entendemos que el Estado, que es quien tiene que procurar dar una vivienda digna y resolver el problema habitacional, lo está haciendo de la mano de los particulares, de los privados que estamos trabajando. Claro. Bueno, José, muchas gracias por venir. Yo sé que estás a punto de una reunión para resolver todo este tema y tuviste la deferencia de llegarte hasta acá a la radio. Por favor. Un gusto haberte tenido y este programa está a disposición cuando ustedes quieran transmitir algo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición estamos entonces. Muchísimas gracias. Así es la vida, de caprichosa, a veces